Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Barba López, de la Ingeniería Mecatrónica. Voy a presentar la práctica 5 de circuitos con TRIAC de la materia Sistemas Electrónicos de Interfax. La actividad 1 dice simular el circuito de la figura 3 y muestra las señales de voltaje de carga en el osciloscopio virtual. Puedo utilizar como carga una lámpara de 127 volts con 100 watts de potencia. Bueno, nos vamos al simulador. Aquí, como pueden ver, ya lo tengo creado. Ya tengo conectado el osciloscopio, la lámpara y los demás elementos. Le damos play y sacamos el... Bueno. El circuito de disparo del TRIAC más simple es que la figura 3 que le mostré. El capacitor C se carga a través de la resistencia 1 y la resistencia 2 durante la parte del ángulo de retraso, que se muestra en la señal amarilla, y la de disparo es la azul, de cada medio ciclo, durante un medio ciclo positivo. La MT2 es positiva con respecto a MT1 del TRIAC y C se carga positiva en placa superior. Cuando el voltaje se acumula hasta un valor suficientemente grande para suministrar suficiente corriente de compuerta IG3, que es la compuerta del TRIAC, es esta patita, a través del R3 para disparar el TRIAC. Este se dispara, que se muestra en la señal azul, es el ángulo de disparo. Durante un medio ciclo negativo se carga negativamente en su placa superior. Nuevamente, cuando el voltaje a través del capacitor es bastante grande para suministrar corriente suficiente de compuerta en la dirección inversa a través de la resistencia 3 para disparar el TRIAC, este se dispara. Y así lo tenemos simulado. En la señal amarilla es el ángulo de retraso, el azul es el ángulo de disparo. Y así simulamos la actividad 1. Lo dejamos de simular y volvemos al documento. Aquí ya tengo las imágenes de la misma simulación. En la actividad 2 dice simular el circuito de la figura 3 y muestre en la señal de voltaje en la carga. Puede usar como carga una lámpara indicadora de 120 volts a 100 watts. En el osciloscopio virtual propongamos los mismos valores de la resistencia y del capacitor de la figura 3. Aquí tenemos la imagen del circuito que vamos a simular. Nos vamos de nuevo al simulador y aquí ya lo tenemos creado. Ya tenemos el osciloscopio conectado y le damos play. Bueno, aquí es un poco más distinta las señales, pero no cambia mucho. Bueno, aquí los circuitos de control con puerta de la figura 3 se pueden mejorar con la adición de un dispositivo de rompimiento en la terminal de la compuerta, como se muestra en la figura 4. Es decir, que aquí vamos a ocupar un DIAC. El dispositivo de rompimiento dibujado en la figura 4 es un DIAC, pero existen otros muchos dispositivos de rompimiento que también trabajan bien. El uso de un dispositivo de rompimiento en el circuito de disparo de compuerta de un TRIAC ofrece algunas ventajas importantes sobre los circuitos simples de control de compuertas RC. Estas ventajas se basan en el hecho de que los dispositivos de rompimiento suministran un pulso de corriente de compuerta en vez de una corriente de compuerta senoidal. Ahora interpretamos la curva característica del DIAC. La curva muestra que para voltaje directo aplica menos el voltaje de rompimiento directo, simboliza más V. El DIAC virtualmente no permite que corriente alguna fluya. No obstante, una vez que se alcanza el voltaje de rompimiento directo, el DIAC se conmuta
a conducir y la corriente emerge al designar el voltaje a través de la terminal referente. Y así es que pasa la energía y hacen las señales. Igual la amarilla es el ángulo de retraso y la azul es el ángulo de disparo. Y así queda simulado el segundo circuito. Volvemos al documento. Igual aquí ya tenemos las imágenes de la dicha simulación. La actividad 3 dice investigar el funcionamiento de los siguientes dispositivos: el DIAC, UJT y el SBS. Muestra algunas de sus aplicaciones, incluyendo los diagramas de circuitos. Iniciamos primero con nuestro dispositivo, el DIAC, diodo para corriente alterna. Es un dispositivo semiconductor de dos terminales, al menos un ánodo y ánodo 2. Actúa como una llave semicircular interruptora bidireccional, la cual se activa cuando el voltaje de entrada, sus terminales variable, alcanza el voltaje de que quema o accionado. Dicho voltaje puede estar entre 20 a 36 volts, según la potencia del proceso fabricado. Los DIAC son una denominación de tiristores y se usan normalmente para autocomplementar el ritmo variable de disparo de un triac o otra clase de tiristor. Se emplean normalmente en circuitos que realizan en control de fase de la corriente del triac. Estos sistemas se utilizan para el control de iluminación como intensidad variable, calefacción eléctrica, con regulación de temperatura y algunos controles de velocidad de motores. Aquí representamos unas imágenes de cómo se pueden encontrar físicamente y su datasheet o su símbolo para poder simularlo en un software. Y aquí también tenemos una imagen que representa, se podría decir, una onda, que es la tensión de disparo de 20 a 40 volts, corriente de disparo de 50 a 200 watts, corriente de disparo de 50 a 200 A y tensión de disparo de 20 a 40 volts. El segundo dispositivo es el transistor UJT, transistor de unijuntura o unijuntación transistor. Este dispositivo, con un funcionamiento diferente a los otros transistores, es un dispositivo de disparo que consiste de una sola unión PN, que es utilizado para hacer osciladores. Muy importante, no es un FET. Algunas de las aplicaciones del transistor UJT son como oscilador en circuitos de disparo, generador de dientes de sierra, control de fase de circuitos, temporizadores, redes biestable y alimentación regular de voltaje y corriente. Acá tenemos unas imágenes que representan dicho componente. Acá tenemos su símbolo, cómo está construido, que es de un solo PNP, y aquí tenemos se podría decir que es en simplificación equivalente en circuito. Igual aquí representamos una gráfica y aquí tenemos se podría decir que es su símbolo, que es emisor base 1 y base 2. El tercer componente y último, que es el SBC, que es un interruptor bilateral de silicio, o SBC por sus siglas en inglés, Silicon Bilateral Switch. Es un tiristor de tipo bidireccional que está compuesto por dos tiristores unidireccionales o SUS conectados en antiparalelo. Algunos de los tiristores PUT o SUS o SBC es utilizado en circuitos osciladores
de relación para el control de disparo del dispositivo que entregan potencia electrónica a una carga, como los SSR y los TRIAC. La diferencia consiste en que pueden disparar tanto en el semiciclo positivo como en el negativo de una fuente de voltaje de corriente alterna, debido a que pueden polarizarse directamente o inversamente. Acá tenemos unas imágenes, que en la imagen A es su símbolo, en la imagen B que es circuito equivalente, y en la imagen E son las características que puede sacar SBC. Y acá tenemos otra vez su símbolo. Y eso es todo. Espero que haya sido muy claro en las explicaciones y muchas gracias.